Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada uno un continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa en línea directa. Hoy, lunes 26 de febrero del año 2024, la semana del mes, año bisiesto. En controles, don Enrique Bermúdez, el técnico, para que todos ustedes puedan estar en sintonía con la mejor calidad. Igualmente nos acompañan los análisis y comentarios Hansa Haji. Buenas tardes, Hansa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toribio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, viendo lo que me mandaste, el comunicado de la coordinadora Afro, respondiéndole al diputado Edison Grosso. ¿Cómo vamos a entrar en esa polémica hoy? Porque hoy es un lunes especial, lunes de cultura, algo que nos va a dar otro contenido más edificante. Vamos a dejar estos temas para después. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, un maestro, un mentor, don Alejandro Félix de Sousa. Grande, gran valor, conocido en el grande medio de los comunicadores. Bienvenido a Línea Directa, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Torío. Qué buena bienvenida. Muchas gracias, siempre con tu calidez. Y saludos también a Aurelio de Hansel. Encantado de estar en tu programa. Debo decir para la audiencia que Toribio me había invitado hace rato para hablar de temas internacionales. Y bueno, la verdad que estaba yo medio remolón, pero creo que tenemos un buen tema ahora para conversar. Y bueno, Toribio, obviamente tú como sociólogo, creo que vas a encontrar, interesante lo que vamos a conversar hoy. Y salimos un poco de la rutina del menú diario de información que está intenso últimamente, ¿no? Bueno, tú te lo estás perdiendo, Alejandro. Hay mucho que comentar. Que embajadas, qué sé yo, visitas senadores. Hay un menú muy importante de seguridad, etcétera. Pero no, como bien decía Alejandro, Alejandro es un comunicador, un profesional de la ciencia de la comunicación con mucha trayectoria, pero hoy está como escritor, una faceta que pocos conocemos, y vamos a hablar de su obra, que fue recientemente lanzada, denominada Japón de cerca. Es un viaje íntimo y revelador a través de la fascinante cultura japonesa. Invita a Alejandro a descubrir esta maravillosa obra que empecé a degustar. Pero ¿quién mejor que el escritor panameño como Alejandro Félix de Sousa que nos hable de esta experiencia? ¿Qué te motivó, Alejandro, a hacer esto? Muchas gracias. Mira, voy a mostrar el libro. La portada es una foto bien interesante, pues es de un templo esotérico. Esto no lo voy a mencionar en ninguna entrevista, Toribio, esta exclusiva tuya, como amigo de la casa. Esta es una portada, las fotos las tomamos nosotros, mi esposa y yo, durante un viaje a Japón que hicimos en el 2019. Y esta es una foto que sacamos de un templo que muy poca gente conoce, cerca de Hiroshima. Es un templo budista esotérico. Y este es un cuarto que tiene 800 lámparas. Mira qué espectacular, digamos, lo fotogénico que es ese cuarto. Y este es el techo de ese cuarto. Es como una caverna, en realidad, es un templo budista, ¿no? Muy interesante. Bueno, Japón es un país muy fotogénico, digamos, tiene muchos lugares donde puedes sacar fotos espectaculares, ¿no? ¿Y qué me motivó, Toribio, para contestar un poquito tu pregunta? Mira, yo viví casi una década en Japón en los años 90. De hecho, yo estoy en Panamá gracias a que estuve allí porque conocí a mi esposa, que mi esposa es japonóloga, que es, digamos, se licenció en estudios japoneses, digamos, en Estados Unidos. Y en los años 90, bueno, Japón, junto con Estados Unidos y Panamá, tenían esa comisión tripartita que estudiaba las alternativas para la expansión del canal, que bueno, digo, una de las opciones que se había discutido muy a nivel genérico, digamos, fue lo que después
varios años después, constituyó, digamos, la solución que encontró el canal y que encontró Panamá para la expansión del canal, ¿no? Entonces, mi esposa como japonóloga fue a trabajar primero con un periódico japonés y después entró a la embajada de Panamá en Japón. Yo la conocí ahí y bueno, la verdad que gracias a ella descubrí este maravilloso país pequeño, pero grande, que es Panamá. Digamos, y la verdad que lo integré a mi mapa porque no lo tenía. Yo soy uruguayo de nacimiento, digo, me nacionalicé panameño hace 20 años. He votado más en Panamá que en Uruguay, que es mi país de origen, y soy un panameño más, le digo, en todas las cosas. Me gusta el carnaval, regaño después que voto. Me molesta el tráfico, las mismas vainas que nos molestan a los panameños me pasa a mí también, ¿no? Le voy mucho a la selección, he visto afortunadamente estos 25 años que vivo en Panamá y 20 nacionalizado cómo la selección de fútbol está jugando a un nivel espectacular, ¿no? Y el libro lo motivó un poquito eso, esos casi 10 años que viví en Japón y donde tenía que explicarle a muchos visitantes latinoamericanos que querían hacer negocios con Japón, que tenían que negociar con japoneses diferentes cosas, o sea, cómo era esta cultura y por qué los japoneses actuaban como actuaban, sea en la vida o sea en una relación laboral o profesional o de negocio, ¿no? Entonces, el libro nació un poquito como una introducción a la sociedad japonesa y a la mentalidad japonesa para latinoamericanos, ¿no? Porque esto es otra cosa que hemos mencionado de Toribio, Aurelio y Hansel, es que a veces hay pocos libros escritos en español sobre Japón y menos aún escritos por latinoamericanos, ¿no? O sea, normalmente lo que hay son traducciones de algo que escribió un norteamericano o traducciones de algo que escribió un europeo al español, pero lo que no hay es gente desde nuestra mentalidad, desde nuestra visión del mundo como latinoamericanos sobre Japón, ¿no? Entonces, creo que esa es la novedad editorial y qué gusto que sea el lugar donde lo hagamos, ¿no? Creo que Alejandro, para entrar a tu conversatorio, no quiero volverle una entrevista, no, sino un conversatorio, ¿qué encontramos en esta obra? Hansa, tú también cuando vas a intervenir, ¿no? Porque es como tú dices, Japón es un país místico, una cultura milenaria, es una potencia, y yo creo que ese enfoque cultural que ha construido ese poderío que es actualmente Japón, o esa cultura que lo hace. es un excelente apunte. Mira, Torio, tú de vuelta, volviendo a tu parte de sociología, ¿no? Mira, el capital social y cultural que tiene Japón, ese respeto al prójimo, esa obediencia a la ley, esa disciplina internamente regulada, o sea, la propia persona regula sus conductas para no impactar negativamente a otros, ¿no? La orientación al grupo, el respeto hacia las generaciones anteriores, o sea, es una mezcla que viene del confucianismo, elementos indígenas japoneses, digamos, de antes que llegaran las influencias de China, ¿no? Tanto el budismo como el confucianismo que llegaron desde China y Corea. Japón tiene una base de costumbres, de cultura, de hábitos sobre el trabajo, sobre la orientación del grupo, sobre, como les digo, la disciplina interna de cada persona, independiente de cómo actúen los demás, que eran elementos, y cuando se estudió el milagro japonés, el capitalismo de tipo japonés, se descubrió que era una forma de capitalismo y de industrialización muy diferente, ¿no? Ese es un país que en 1867 a 1900, en apenas 30 y poquito de años, pasó de ser un país feudal a un país altamente industrializado. Pero altamente industrializado que ya a fines de los 70, de los 80, ya estaba teniendo superávit comercial con todos los países, con Estados Unidos, que era una potencia exportadora, con Inglaterra, Reino Unido, que era otra potencia exportadora, con Alemania, que también era una potencia exportadora, un país que era feudal 10, 15 años antes de 1880, ya tenía superávit comercial con ellos. O sea, ya Japón había hecho una adopción acelerada de la tecnología y ya era exitoso usando la maquinaria, las herramientas, digamos, y diseñando o rediseñando productos occidentales para exportárselos a ellos, ¿no? Y bueno, y después de la guerra, que bueno, obviamente fue una infeliz aventura que produjo mucho dolor en Asia y en la sociedad japonesa. Japón fue el único país en la historia en recibir 2 bombas atómicas y bueno, quedó muy destrozada la capacidad, porque antes de las bombas atómicas recibió más de 1 millón de bombas en toda la Segunda
Guerra Mundial fue el país más bombardeado. Este, ese país en 30 años, entre más o menos 1945 y 1975, nuevamente en el arco de 30 años, alcanzó a ser el segundo país, la segunda economía industrializada del mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a encontrar ahí el lector es, bueno, primero, digamos, una visión transversal de la sociedad japonesa, ¿no? Hablamos de cómo es la gente, ¿no? Después, obviamente, vamos a estudiar un poquito lo que tú decías, la ancestralidad, la cultura milenaria, ¿no? ¿Qué hace que los japoneses tengan esa adoración por el trabajo, esa adoración por el esfuerzo, ¿no? Y cómo funcionan coordinadamente para hacer que el agregado del esfuerzo individual se convierta en una sociedad que es muy efectiva y muy eficiente en su esfuerzo colectivo. Digamos que Japón, parecido a nosotros, no tiene recursos naturales importantes, así que básicamente es sobre el ingenio de la gente que ese país, a diferencia de Estados Unidos o del Reino Unido, o de algún otro, o Rusia, por ejemplo, China, que tienen recursos naturales importantes, ese país es un país que es bastante pobre en minerales, ¿no? Entonces realmente es sobre el ingenio de la gente que ha podido 2 veces dar el salto al desarrollo, ¿no? Primero a fines del año 19, del siglo XIX, y después, bueno, durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y una cosa, Tori, no, perdón, sí, adelante, para que sea más No, conversado. sí, quería ver también qué piensa Hansa sobre esta iniciativa cultural literaria que has emprendido, además. ¿Cómo estás, Bueno, Hamza? Qué ¿qué gusto tal? ¿Qué escucharte. tal, No te estoy Alejandro? viendo, pero te escucho. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Mira, Japón es una sociedad bien interesante y como bien decía Alejandro, ha tenido muchas evoluciones durante el tiempo. De hecho, uno de mis autores favoritos es Murakami, Claro que que te bueno, acá. manifiesta el Japón moderno. Sí, Obviamente, Alejandro menciona todo el tema de una sociedad hiper tecnificada, pero con tantos problemas profundos a nivel del ser. sí, Es interesante. Y luego también, por ejemplo, de pequeño había una manga que era el Samurai X. El Samurai X, de alguna forma u otra, te presentaba ese Japón preindustrial, donde las dinastías combatían y luchaban entre una forma bien interesante de narrar su historia. Yo finalmente te lo dejo como anécdota. Mi abuela es de Myanmar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses Myanmar, invadieron imagínate. Myanmar Sí, ok, esto no es que mi abuela decía de los más crueles soldados y los más crueles eh, personajes invasores fueron los japoneses. Entonces es como una dicotomía bien interesante. De hecho, hace un par de años se transmitió una película en el Festival de Cine que hablaba un poco precisamente sobre eso, pero cuando fue la invasión a la isla de Formosa, que es la actual Taiwán, y que la crueldad que, o sea, es como que bien extraño la cultura japonesa, por un lado la honorabilidad y por otro lado la crueldad. Y por lo menos la parte de la crueldad sí la vivía, me la contaron a viva muestra porque mi abuela nació en Myanmar durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es interesante. Igual es una cultura digna de imitar, aprender. Parte de su legado a nivel industrial está todo el tema de los Six Sigma, la mejora de los procesos, el método Toyota. Por lo tanto, ha aportado muchísimo y eternamente en un tema de interés cero y cómo la sociedad, a pesar de tener una tasa de interés tan baja, se ha ido levantando. Y en estos momentos está en un proceso continuo de militarización por todo lo que está representando todo el tema geopolítico con China. Entonces, estamos en una época interesante en esa sociedad. Yo muy, concuerdo con Hansa también. Sobre todo hago énfasis, Alejandro, sobre esa visión latinoamericana, de poder retomar esos modelos sociales para ir construir una sociedad más sostenible. Y yo creo que Japón ha sido ejemplo palpable. Y ya que Hans habla de manga, yo recuerdo uno y va a parecer una locura, un absurdo, pero los japoneses siempre han tenido esa visión. En los 80 ellos desplegaron una serie de cómics muy fuerte, de hecho, Mazinger Z, El Vengador, que era prácticamente una serie de robots utilizando inteligencia artificial que solamente uno imaginaba que eso era imposible. claro.
Qué buen punto, Toribio. 40, 50 años después, estamos viendo todo esto que es una realidad. O sea, la visión a través de la imagen cultural especificada en el arte cinematográfico o en los cómics, hace ver cómo tú tienes una población visionaria 50 años atrás y hoy una realidad. No sé si tú en tu obra plasma algo de esto. Ok, bueno, mira, Toribio, voy a contestar todo. Empezando por los comentarios de Hamza. Mira, es verdad, ok, varias cosas, ¿no? Empezando por la experiencia de la abuela. Sí, mira, igual que Alemania, ¿no? Uno dice un pueblo tan simpático con gente que hace cosas tan sublimes en música, en filosofía, digamos, en las artes plásticas. Uno va a Alemania y ve estos palacios son sublimes, ¿no? Y los jardines y tantas cosas buenas que Alemania dio al mundo. ¿Cómo pudo sacar de sus entrañas un régimen tan terrible como el de Adolf Hitler, ¿no? Y Japón pasó un proceso similar, lamentablemente, con militarismo fanático que creía un poco en el rol como raza superior asiática de Japón, ¿no? Se ensoberbeció por el éxito que naturalmente tuvo Japón, pero Japón no era un país de invadir. Japón siempre fue un país, nunca hasta la Segunda Guerra, o un poquito los albores de la Segunda Guerra, y bueno, y la guerra ruso-japonesa, Japón no era un país de invadir. Japón empezó a ensoberbecerse en eso digamos, a principios del siglo XX. En general, era un país que al revés, estaba muy contento viviendo dentro de su territorio. Pero es muy cierto lo que dice Hamza, en toda Asia, que fue ocupada por los japoneses, yo me acuerdo cuando yo viajaba en los 90, Tailandia, China, Corea, había muchos memoriales, como hay de repente en los países donde emigraron colectividades judías, memoriales sobre el holocausto para que no se pierda la memoria de algo que ocurrió y que no hubiera negacionismo. Lo mismo pasó en Asia. Ellos llegaron hasta Myanmar, hasta casi la frontera con Bangladesh, no llegaron a India, pero llegaron muy cerca, como dice Hamza, y fue muy cruel la ocupación japonesa, fue muy cruel el tratamiento de prisioneros, de poblaciones, etcétera, ¿no? Ese es un capítulo muy doloroso para Japón, hasta el día de hoy todavía cuando va un primer ministro a esos países se reúne con víctimas, hace disculpas. Japón después de la guerra hizo un esfuerzo muy grande por colaborar en el desarrollo de esos países y compensar y hacer una serie de cosas para, de alguna manera, mostrar porque eso también en la cultura japonesa, el producir daño a otros es un tema muy grave, ¿no? O sea, fíjense cuando hay un episodio de corrupción y eso, normalmente las personas renuncian, sufren ostracismo social o se suicidan por la vergüenza que le traen a su organización, a su familia, cuando hacen cosas de esas, ¿no? Entonces, la guerra fue un episodio muy doloroso. Japón estableció una de las primeras constituciones pacifistas del mundo y la primera en países desarrollados, donde renunció a la guerra y renunció a tener tropas exteriores. ¿Qué está pasando ahora? Que bueno, Estados Unidos y Occidente necesitan que Japón abandone un poco esa prescindencia de tener fuerzas armadas, digamos, en operaciones externas y le están pidiendo a Japón a ver si costea o prepara tropas para intervenciones preventivas, ¿no? No, porque por constitución no pueden hacer una guerra de agresión. Y les digo, esa discusión, por ejemplo, incluso cuando los japoneses tuvieron que aprobar una ley para aprobar que tropas japoneses fueran en misiones de paz de Naciones Unidas, fue una polémica muy grande en Japón, ¿no? O sea que está bastante metido en, en, la, en el alma japonesa de los últimos 50 años el no volver a a involucrarse en guerras, pero sí está habiendo belicismo por parte de China, ¿no? En la región, aunque yo personalmente considero que China no es un país que tampoco le interese invadir, porque si no lo estaría haciendo, ¿no? O lo habría hecho y no parece que es su interés ese, sino más bien ellos tienen cicatrices muy fuertes de la intervención de Occidente, ¿no? Que Japón la sacudió. Afortunadamente creo que Japón eh, hizo las paces con su pasado y también con su futuro, decidiendo, bueno, voy a ser un miembro aceptable y respetable de la comunidad internacional como lo es ahora, ¿no? Y sobre la cultura popular japonesa,
Mira, Toribio, hay una cosa muy interesante. Eso lo voy a escribir. Eso no está en mi libro actual, pero está anunciado en un próximo libro que voy a hacer para cerrar un poquito en grueso el ciclo de hablar sobre Japón para latinoamericanos, ¿no? La cultura popular japonesa es quizás con la posmodernidad y pre-posmodernidad, porque en realidad todos esos adelantos tecnológicos que tú mencionas es porque Japón es el primer país futurista del mundo. O sea, tú vas a Tokio y ibas a Tokio hace 30 años y hay muchas cosas que ni en Estados Unidos existían, ¿no? Entonces, es un país muy enamorado del futuro, a pesar que tiene mucha tradición, que es lo contradictorio, ¿no? Que ustedes señalaban. Y la literatura, por ejemplo, Haruki Murakami es uno de los primeros escritores postmodernistas, digamos, que existen. Eh, es una literatura que en su época no estuvo muy comprendida al principio, ahora es un bestseller, definitivamente. Y hay otros, ¿no? Banana Yoshimoto, hay varios otros, hay mucha avidez por lo japonés. Y esa es una avidez que siempre hubo en Occidente, eso sí lo hablo en los primeros capítulos. Lo diferente de Japón, lo curioso de Japón, es algo que ha cultivado mucho. Pero mira, por ejemplo, los animes se redactaron y se hicieron para japoneses. Lo que pasa es que como la cultura occidental ya tenía algunas décadas de, digamos, de tener esa avidez por los japonés, en los anime y particularmente los dibujitos animados, los cómics y después los juegos, que incorporaban mucho de cosas de cómics, como ustedes pueden ver, los juegos electrónicos, las cartas, ¿no? Por ejemplo, los juegos de cartas como Yu-Gi-Oh! Y todos esos que eran juegos de cartas, ya había como un sustrato o una sensibilidad, incluso a nivel inconsciente en Occidente, sobre lo interesante de los japoneses. Entonces, increíblemente, la cultura popular japonesa no se hizo para exportación, era para consumo local, pero empezó a haber avidez fuera de Japón por esas cosas raras que ponían los japoneses, ¿no? Entonces, es rarísimo. Por ejemplo, el K-pop sí es, o las telenovelas coreanas sí son hechas para exportación. Sin embargo, la cultura japonesa popular es para exportación sin haber sido pensada para ser exportada, ¿no? Después sí, obviamente se volvió un producto exportado, pero ujú, Alejandro, esto merece una segunda vuelta, claro porque que sí. 10 años conviviendo y disfrutando, Estudiando, trabajando, sí. viviendo una experiencia cultural social en un país tan milenario como Y Japón. ojo, y la gastronomía, A la eso iba. exportación de la gastronomía como parte de la cultura o como A, parte de la identidad Que social apenas conocemos acá en la América Latina muy poquito, porque ellos tienen Sin unas embargo, en variedades Sudamérica, Alejandro, no me brutales. dejas mentir, en Sudamérica, en Perú y en Brasil, sí hay un conocimiento de esa cultura porque hubo mucha migración. Sí. Entonces, quizás acá en Panamá y en los países, pero en el sur sí, yo creo que también sería interesante ver todo ese movimiento migratorio a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y antes Aleja- incluso. Ujú. Alejandro, me tengo que ir al cambio para el noticiero estelar. En breve va a iniciar, ya que hoy hay un debate Sí. presidencial. A las 7:30 está programado iniciar en el Duma de la Universidad el primero. Yo creo que el 13 de marzo viene el segundo en la Cámara de Comercio, pero tenemos que ir al cambio con el compromiso de poder hacer una segunda vuelta a este conversatorio. Los que nos quieren volver a escuchar pueden entrar al canal de YouTube de Apadicos, que estará colgado esta entrevista completa tal como está, para poder compartir dónde podemos conseguir esta obra en un minuto, Alejandro. ¿Cómo no? Gracias Toribio y gracias equipo. Bueno, Hombre de la Mancha, la cadena de librerías, el libro en físico. Prontamente también el libro en físico en la tienda de prensa.com y en los supermercados Arrocha, Rivasmith y, perdón, las farmacias Arrocha y supermercados Rivasmith y Rey. Y los que leen solo Kindle, les gusta leer electrónico, en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon Kindle, está la versión también. Así que vamos a tener diferentes opciones para la gente, ¿no? Oiga, podemos brifar algún libro para la próxima semana con alguna trivia y así motivamos a la audiencia. Con mucho gusto, Toribio. Excelente. Mira, nadie me lo había propuesto, me parece excelente. No, claro, Y es ya una linda sabes, manera de conocer Japón. yo creo que vamos a hacer la trivia, eh, no sé, una o dos preguntas en redes sociales y el próximo lunes, si no hay compromiso alguno, entregamos al ganador o a la ganadora de este ejemplar. Yo comprometo rápidamente a mis amigos, yo regalo cultura, conocimiento.
Mira, Usted no es me un queda. animal de radio, mi querido Toribio. ¿Cómo sabe encantar a la audiencia? Los felicito. Aprendí usted, maestro, aprendí usted. Amigos y amigas, no me queda para más. El control Muchas Enrique gracias. Bermúdez, Hansa Hay, en los análisis y comentarios de nuestro invitado de lujo, ya miembro de esta casa, de esta familia, Alejandro Félix de Sousa, escritor. Yo no te voy a poner como colega, hoy era un escritor, hablando de su obra Japón de cerca. Y ya saben, vamos a estar, hoy mismo vamos a sacar una trivia para que los que están interesados contesten la misma y el lunes entonces haremos entrega de un ejemplar de esta fascinante obra que nos habla de Japón, de la mirada de Alejandro Félix de Sousa, latinoamericano en Japón, que vivió 10 años en este hermoso país. No me queda para más, amigos, seguimos con la edición estelar de regreso a casa, que tenemos mucha información que compartir aquí en cada grupo de la verdad por encima de todo. Yo soy Torino Díaz. Bendiciones para más. Saludos, Alejandro. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias, Toribio. Excelente programa. Los felicito. En estos momentos